Buenas, hoy en miércoles de cine vamos a hacerle un homenaje obligado a Ennio Morricone. Pues imagínate, cuando uno va a cine, y sobre todo para los que lloramos en cine, o para la gente que se estremece, para cuando los momentos en que uno se estremece, los momentos más dramáticos, los momentos más intensos, más melancólicos, más nostálgicos, más trágicos, más dramáticos. ¿Qué es lo que determina un punto crucial del sentimiento? La banda sonora. Cuando uno siente esas cosas tan estremecedoras en el cine, está la imagen, pero está la banda sonora. La banda sonora es esa proyección espiritual y en el alma que le queda a uno después de haber visto una película, y cuando la evoca miles de veces en el resto de la vida, la evoca con la banda sonora. Ennio Morricone fue el duro de las bandas sonoras, italiano, nació en 1928 y muere un día antes de cumplir los 91 porque cumplía el 6 de julio, hijo de un trompetista y de una ama de casa. Eso lo va a hacer a él muy inclinado a la música. Va a estudiar para hacer composición y tocaba para las bandas de los estadounidenses que invadieron Italia en la posguerra, en los hoteles, después de que Italia quedó destrozada en la posguerra y totalmente invadida, y todos los únicos que tenían dinero eran los estadounidenses. Pues él tocaba para ellos. Luego empezó a hacer series de televisión y luego hay una maravillosa confluencia. Él va a conocer en el colegio a Sergio Leone, y Sergio Leone va a ser el gran director de lo que se llamaba el Spaghetti Western, que es las películas de vaqueros hechas por los italianos, lo que le va a dar a Clint Eastwood todo el protagonismo que tendría. Y hay una que es Lo bueno, lo malo y lo feo, que es como la que lo consagra. Digamos, a partir de ahí, esa banda sonora está siempre en la memoria de la historia del cine. La banda de Lo bueno, lo malo y lo feo. Y se da esa gran confusión de él y Sergio Leone, porque Sergio Leone le va a dar al western un universo diferente, lo va a hacer mucho más profundo, más existencial si se quiere. Le va a dar unos patrones, unas reglas del juego éticas a los vaqueros de Sergio Leone. Hay todo un planteamiento sobre la vida, que si uno quiere puede parecer hasta el tango, de toda la cantidad de cosas que pueden pasar en un film de Sergio Leone sobre la naturaleza humana. Y ahí empieza, pero este hombre va a hacer las bandas sonoras de las películas más entrañables o más épicas o más maravillosas. Él hizo la banda sonora de uno de los frescos más importantes de la historia del siglo XX, Novecento, de Bernardo Bertolucci. Otro grande que reseñamos aquí también cuando murió. Toda la filmografía de Bertolucci la hizo él. Él va a hacer la banda sonora de Cinema Paraíso, y el que no haya llorado con Cinema Paraíso, sí, no conoce la cursilería en el cine. Esa última escena de los besos con la banda sonora de Ennio Morricone hace que uno se desgarre de nostalgia por el cine, haciéndose homenaje al cine. Los Intocables de Elliot se ha metido con todo el mundo. Trabajó con Tarantino también, trabajó con Almodóvar, también trabajó. Si uno se pone a mirar la lista de las películas cuya banda sonora hizo Ennio Morricone, se da cuenta que todo lo que uno ha amado en el cine, en una gran medida lo ha amado por él, que uno siempre ha estado enamorado de él a través de su sonido, a través del cine. Él decía que la banda sonora de un film no pertenece al compositor, pertenece al film. Es a la película a la que pertenece la banda sonora, y él tenía la idea de que una banda sonora debe dejar contar la historia. O sea, que la banda sonora lo que hace es realzar todos los sentimientos que la historia tiene y permitirle ser dentro del sonido. Ese era como el criterio con que el hombre montaba estas bandas sonoras tan absolutamente impresionantes. Entonces, pues así, las películas más entrañables, lo que le digo, la lista es una de las que a mí me parece muy bonita, La leyenda del pianista en el océano. La historia de este hombre que nació en un barco y vivió toda la vida en un barco, que iba y volvía
de los viajes a América, en el momento que conseguí conocer la América, era lograr el sueño americano en el momento que había una América y en el momento que había un sueño y en el momento que había un sueño para coger el barco. En ese momento él es el testigo en el piano de la epopeya de esa gran migración hacia América. Es una película hermosísima también, La leyenda del pianista en el océano. Entonces este personaje nos ha dado alegrías, nostalgias, epopeyas. Érase una vez en América. Esa es otra, o sea, otra gran película con Robert De Niro, toda una historia de los irlandeses en los barrios de Nueva York. Él trabajó pues también mucho con las historias de los emigrantes, de cómo se insertaron en América, de qué maneras, todos los referentes a ese mundo y a ese significado en Estados Unidos, pero también en Italia. Por eso es que les digo que ha hecho cosas tan prodigiosas como Novecento, que es tal vez una de las obras más poderosas que uno puede ver en el cine. Dura ella, pero una de las obras más poderosas que uno puede ver en el cine para entender la historia del siglo XX, Novecento. Entonces este hombre le da al gran cine la grandeza, le da a toda la imagen el sonido que uno no va a olvidar nunca. Piensen, hoy los invito a que piensen en las bandas sonoras de las películas, a que se pasen el día recordando las historias que más los han conmovido a partir de la música, y se van a dar cuenta que es la música la que los evoca en primera instancia, lo que les hace sentir, el sentimiento más profundo. Una película de terror sin una banda sonora queda hecha una comedia de serruchos. Si esa vaina no sirve para nada, es la banda sonora la que le para a uno los pelos en las escenas en donde todavía no está pasando nada. ¿Sí? Una película de romance sin una banda sonora, cámara alta, banda sonora, fin, pues eso no queda uno ni romántico siquiera, si eso no lo paran así de esa manera. Entonces la banda sonora es la esencia de los sentimientos, porque es lo que realmente queda en el oído y en el corazón, apunta a las dos direcciones. Eso es lo que ha hecho Ennio Morricone a lo largo de su vida. Los clásicos del cine, hoy por hoy las películas que él hizo son los grandes monumentos. Vamos a repasar un momentico las bandas. Mire, por un puñado de dólares la más clara, La batalla de Argel, importantísima, porque eso es lo que le cuenta a uno todo el durísimo proceso de independencia de Argelia, lo bueno, lo malo y lo feo. Mussolini, El último acto, Los intocables, Novecento, La jaula de las locas. Una de las comedias más maravillosas, Érase una vez en América. Otra de las bandas, La misión, que es toda esta historia de la llegada de los jesuitas al Paraguay, donde entraron con el pueblo guaraní en uno de los pocos, si no el único, experimento de armonía que puede haber existido en el encuentro de los blancos contra otras civilizaciones, y que llegó a tener un nivel de encuentro distinto al horror que fue los encuentros que en el resto de América, y que se va a ver brutalmente interrumpido por el momento en que los portugueses, el imperio portugués, entra a disputarse esa zona con el imperio español. Esa película, también con Robert De Niro, es una película que le muestra a uno un mundo poco conocido y uno de los mundos más florecientes aún hoy en la historia del Paraguay, las misiones, que de todas maneras eso es un territorio absolutamente increíble, que hoy queda como un testimonio de una época en que fue posible una armonía en algún nivel en esos encuentros tan dramáticos entre Europa y América. Él también hizo, bueno, Cinema Paraíso, que es el gran homenaje al cine. A mí personalmente me gustan las películas que le hacen homenaje al cine. O sea, el género del cine que ama al cine, como La Rosa Púrpura del Cairo o como Cinema Paraíso, siempre han sido para mí una manera maravillosa de homenajearse a sí mismo, aquel género que nos hace vivir, que es un túnel del tiempo, que nos comunica con el pasado, con el futuro. Entonces la lista de él es impresionante. En La línea de fuego, Lolita, La leyenda del pianista en el océano y esta película, una de las películas de Tarantino, The Hateful Eight, Los odiosos ocho, que es con Samuel Jackson, que es una película a la que se le da una interpretación de una sociedad montada sobre la sangre, donde después aparentemente no pasó nada, pero debajo de eso está oculta una historia terrible y macabra. Esta historia de The Hateful Eight,
que es perturbadora como las de Tarantino. La banda sonora es de Ennio Morricone. Ennio Morricone le dio identidad al cine, le dio identidad al cine italiano, le dio la forma a todo lo que sería el spaghetti western. Ennio Morricone es atravesar la historia del cine a través de las bandas sonoras que este hombre hizo. Es de los grandes, 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 y las bandas sonoras, como les cuento, es lo que hace, o sea, el truco más impresionante del cine es el sonido, es la banda sonora. Porque uno no le para bolas específicamente porque está tan involucrado sentimentalmente en lo que está viendo que recibe integralmente todo lo que está pasando. Pero la banda sonora es el efecto afectivo, es lo que realmente le permite a uno involucrarse emocionalmente con la imagen. Eso es una magia particular, eso es una cosa que requiere una maestría muy especial y una sensibilidad muy poderosa, que también la tenía John Williams, que eso es otra historia, pero así, de los dos más grandes es John Williams y Ennio Morricone. Ennio Morricone nos abandona con una vida sonora, fructífera, creativa, poderosa, inmortal. O sea, realmente el hombre tiene su puesto en la inmortalidad del cine y de la narrativa y de nuestro corazón y de nuestra memoria. Y los invito, ya en estos tiempitos de pandemia que está la gente como desocupadita, a hacer el experimento de escuchar, de ver las películas de las bandas sonoras de Ennio Morricone. Y van a ver la gama de emociones. El solo hecho de uno ver Los Intocables y luego ver Cinema Paraíso, entiende la versatilidad de un hombre que puede musicalizar emocionalmente relatos tan diferentes, ¿sí? O La leyenda del pianista en el océano, todos los diferentes directores, un tipo que puede trabajar con Almodóvar, con Tarantino, con Bertolucci y con Sergio Leone, es un verdadero maestro del entendimiento de la música. Entonces, hoy en el miércoles de cine, con mucho cariño y admiración, un homenaje a Ennio Morricone y la invitación a ustedes a que se pongan a ver poco a poco, en este tiempo extraño de ciencia ficción en el que estamos viviendo, las películas que musicalizó Ennio Morricone y disfruten los sentimientos de la exquisita maestría de la banda sonora de un inmortal que nos deja hoy llenos de sonidos en el alma.